Quería preguntarle a Julio que me diga cómo está en el Reino Unido tratado los principales aspectos, los inmediatos. A la pregunta que usted me ha hecho, querría hacer primero una aproximación para que nuestros oyentes comprendan la posición británica. Obviamente, hablando en general, cometeré algún error, pero intentaré ser lo más cercano a la verdad. Aquí, desde un principio, lo que ha habido es una gran simpatía por Grecia. No tanto por el gobierno griego, al que se veía como un gobierno maleducado, sin mantener las formas. Incluso en un primer momento se olvidó esos exabruptos estéticos que hizo Varoufakis, situándolo en el plano pues del intelectual, de esa soberbia, en fin, tan muchas veces ligada a ciertos intelectuales. Y se le criticaba principalmente a Varoufakis, era que él analizaba bien la cuestión. Creo que cualquiera puede ver la cuestión. Es la Unión Europea no funciona como tal unión, no es una unión. La Unión Americana es una unión, primero las 13 colonias unidas, que cada una era totalmente independiente, con distintas fundaciones y con distintos organismos, y se unen contra el Imperio Británico, o la propia Unión, el Reino Unido, que se llama así porque hubo un acta de unión entre Inglaterra y Escocia. ¿Qué sucede en eso que llaman Europa, que no es más que algo geográfico e incluiría desde luego a Rusia? Pues que esa unión no existe. Y como en los matrimonios en los que no hay amor, sino solamente interés, pues se demuestra cómo es la calidad de la relación, como se dice en inglés, pues cuando el dinero falta. Entonces, la prensa británica ha cambiado totalmente. Esta semana ha sido un cambio impresionante, ver cómo toda esa simpatía que había hacia el pueblo griego, que sigue siendo el gran protagonista de las noticias, no el gobierno griego, porque el gobierno griego está totalmente desprestigiado en lo que se refiere a la prensa. Es más, incluso Evans Pritchard, que está en contacto directo con Varoufakis y que es uno de los grandes críticos del euro, como muchos otros comentaristas de prestigio, pues incluso en un artículo demoledor hace unos días decía que Europa puede tener razón, igual que Francia tenía razón después de la Primera Guerra Mundial, porque recordar, oyentes, que el gran sacrificio que hizo Francia con 2 millones de muertos y con casi 1/3 de su industria desaparecida, pues obviamente fue el país, la guerra básicamente fue en territorio francés, en el frente occidental. Pues Francia había sangrado horriblemente durante la Primera Guerra Mundial. Pero Evans Pritchard decía que, pese a que los responsables de la Unión Europea, principalmente Alemania, obviamente, que es la que toma las decisiones, pudiera tener razón, lo que importaba aquí eran las consecuencias de la decisión que se tomara al final, puesto que lo mismo pasó después de la Primera Guerra Mundial. Nadie recuerda hoy que Francia fue la que sufrió, fue la agredida. En fin, recordaros, por ejemplo, que el Partido Laborista apoyó al gobierno británico de entonces, cuando el Partido Laborista era minoritario, cuando los alemanes invadieron Bélgica para pasar a Francia en el año 14. Pero lo importante aquí son las consecuencias. Y hoy es un día pues en el que se están empezando a ver las consecuencias. Bueno, lo que también está claro, y no hace falta leer la prensa ni ver la BBC, es que el prestigio que sin duda tuvo esa Comunidad Económica Europea, más que esa Unión Europea, que no sé si lo ha tenido alguna vez, pues está por los suelos. Con lo cual, pues eso es malo para Cameron. De hecho, el sábado se filtró que Cameron había dicho en una conversación off the record con Merkel y con Hollande, que son los, como se dice en inglés, los main players, los jugadores más importantes de esta película son Alemania en primer lugar y Francia. Los demás, pues, no tienen, no diré ningún poder, pero tienen muy poco poder. Además son los dos grandes acreedores. Entre Francia y Alemania pues suman casi un 60% de todo el dinero que se le prestó a Grecia y que tendría que seguirle prestando, puesto que Grecia no es capaz de pagar. En lo que todo el mundo está de acuerdo en cualquier periódico es que Grecia no es capaz de pagar. Lo que pasa es que, como ha dicho muy bien Kostas Lapavitsas, que es un miembro de Syriza, porque recordemos que Syriza es una coalición. Hay gente que viene del antiguo Partido Comunista griego, que tenía mucho prestigio intelectual, pues fruto de la historia de Grecia. Recordemos que hubo una guerra civil en la cual pues tuvo que haber apoyo británico y americano para que en aquel momento de Guerra Fría no cayera en la esfera de influencia soviética, y también se ha demostrado pues que iban de farol. Porque una cosa que ha quedado clara es que Rusia no es la Unión Soviética. Si hubiéramos estado en un momento de Guerra Fría,
Grecia hubiera tenido una buena mano en esa negociación, puesto que hay una confrontación ideológica entre dos bloques. Y precisamente lo que se ha demostrado es que Rusia no es la Unión Soviética. Ha habido buenas palabras por parte de Putin o de ministros de Putin, pero me da la sensación a mí que Rusia no quiere ningún follón añadido a los que ya tiene. De hecho, lo que se ha visto también en la prensa británica es que a Rusia lo que le gustaría es llegar a recomponer el status quo que existía antes de Ucrania, es decir, Ucrania estado tapón, que fue lo que se habló con el primer presidente Bush en el año 90, y ese es el status quo que se ha roto pues por la imprudencia tanto de parte de la administración americana como pues de Alemania, que es la que corta el bacalao en la Unión Europea. Pero dicho lo cual, es malo para Cameron, porque recordemos que aquí va a haber un referéndum sobre la pertenencia a esa Unión Europea. Figúrate. Y claro, Grecia es un destino de vacaciones muy importante, la mayoría de la gente tiene algún amigo griego, ha habido una gran emigración griega, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran simpatía... Pero Julio, aparte de eso, sí, ¿sabes cómo son los ingleses, la literatura, la historia y todo? claro, amantes de las tradiciones. Bien. Ahora. Bueno, pues en Grecia se da la tradición de que fue el pueblo inglés el primero que se levantó como un solo hombre para apoyar a Grecia en la guerra de independencia, de liberación del Imperio Otomano. Y ahí fue Lord Byron, con todas sus obras y con toda la propaganda tan enorme que arrastró, el héroe, con sus viajes, con sus novelas. Y luego, además de eso, es que Inglaterra ha tenido durante mucho tiempo responsabilidades administrativas sobre Grecia. Es decir, es que no solo es el turismo, es que en Inglaterra hay una admiración muy antigua sobre la civilización y la independencia griega cuando estaba en los otomanos. Y todo eso, el pueblo inglés, ese sedimento sentimental lo conserva. Fuera de Grecia, el pueblo que más simpatía y admiración siente es Inglaterra. Ya sé que el Museo Británico se apoderó, robó y allí está lleno de obras de arte griega. Y ya estarán diciendo, sí, claro, los que tratan nada más que de confundir y no reconocer las verdades, ya estarán diciendo, ¿cómo que dice Trevijano el pueblo griego? Si es el que más ha robado. Eso no tiene nada que ver. Sí, es otra cuestión. El que los museos ingleses hayan expoliado los tesoros griegos o egipcios, que además los ingleses han sido los primeros en descubrir el valor de las artes de los pueblos más antiguos, y es natural que hayan hecho en épocas donde estaba permitido lo que luego hizo Napoleón, que es apoderarse de todas las riquezas artísticas que podían. Pero yo recuerdo a Julio la tradición que hay en Inglaterra por la admiración hacia la cultura griega, hacia el pueblo griego y hacia la libertad del pueblo griego cuando no la tenía. Ya Cameron dijo en esta conversación off the record, ojo que la frase es tremenda, se les acusa de mentirosos y tal, pero yo cada vez, de verdad, me sorprendo más de la sinceridad que tienen aquí, bueno, la gente en general y los políticos en particular. Este tío le dijo a Merkel, si esta organización tiene que trabajar, es mejor que Grecia se vaya, arregle sus problemas y luego vuelva si está preparada para ello. Desde luego. Pues me parece de sentido común. Totalmente. Es que es de sentido común dejarse ya de que si apoyo a Syriza por motivos ideológicos. Entonces, volviendo a lo de Cameron lo tiene complicado ahora, porque va a haber, y ya está viendo, una ola de indignación, porque por una parte sí, es verdad, el gobierno griego ha fallado, no diré ya totalmente, pero ha fallado casi totalmente. Pero es que los que rigen los destinos de eso que llaman Unión Europea ha fallado de igual manera, teniendo además una enorme responsabilidad, porque aquí cada vez más se está poniendo el foco no en Grecia, sino en la propia idea de esa Unión Europea. Y cada vez hay más voces que dicen, el propio Evans Pritchard lo ha dicho en muchos de sus artículos, que esto es un invento de la Guerra Fría, que esto no tiene ningún sentido hoy, el 2015, y que hay que volver pues a una situación en la que cada país recupere la soberanía monetaria, porque hoy ha sido Grecia, pero mañana puede ser Portugal, puede ser Italia, puede ser incluso Francia, Bélgica, y ya vemos el caso del Reino Unido, donde siguen manteniendo su moneda, su dependencia comercial, sí, es de un 50% de los países de la zona euro, pero si mañana salen de la Unión Europea, pues por motivos que no escapan a cualquiera, pues habría un pacto en el cual, pues no faltaba más, no van a dejar los alemanes de vender Mercedes a sus clientes británicos, eso lo sabe cualquiera.